El sol de julio tiñó las calles del pueblo de Cheryomuski de tonos dorados, como miel derretida. La plaza frente al centro cultural estaba repleta de gente atraída por la música alta, las banderas de colores que ondeaban al viento y el irresistible olor a barbacoa mezclado con algodón de azúcar. Era la fiesta anual del distrito, siempre celebrada con entusiasmo. Entre la multitud, Lidia Morozova, de solo 21 años, observaba el movimiento cerca del puesto de rifa de libros organizado por la biblioteca local. Delgada, con cabello rubio claro trenzado en una sola trenza, tenía un aspecto casi juvenil, con una mirada tímida que contrastaba con la determinación en sus gestos. Graduada de un curso técnico para profesores, soñaba con enseñar, pero por ahora, su vida diaria se limitaba a los estantes polvorientos de la biblioteca y a los escasos lectores que aparecían allí. Fue entonces cuando una voz masculina, profunda y cercana, rompió su concentración. «Niña, ¿puedo traer ese libro allí?» Lidia se dio vuelta y se quedó paralizada. Frente a ella, un joven alto y de anchos hombros, de unos 26 años, la observaba con una sonrisa confiada. Cabello oscuro, penetrantes ojos marrones y una postura que transmitía seguridad. Ella tartamudeó nerviosamente. Es una rifa. Necesitas comprar un boleto. Entonces me considero afortunado 2 veces, respondió, tendiéndole el dinero. Valerie Gromov se presentó estrechándole la mano con fuerza, de modo que sus dedos casi desaparecieron entre los de él. Lidia murmuró sintiendo que su corazón se aceleraba. Nunca te había visto por aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en el pueblo? 1 año. Después del curso técnico me enviaron a la biblioteca. ¿Y tú? Trabajo en la fábrica de estructuras metálicas. Soy un maestro, dijo con orgullo velado en su voz. Mira, tu turno debe estar terminando, ¿qué tal un paseo en moto? La noche cayó de repente envolviéndolos en una oscuridad aterciopelada. Lidia sintió el viento en el pelo, sus manos descansaban sobre la ancha espalda de Valerie, mientras el motor del jaguar retumbaba debajo de ellas. Subieron a la cima de una colina, desde donde se podía ver todo el pueblo, una alfombra de luces intermitentes en la noche cada vez más espesa. ¡Qué hermoso!, suspiró, casi sin voz. Igual que tú, respondió simplemente mientras sacaba un arrugado libro de poemas del bolsillo de su chaqueta. Escuchar. Y bajo el coro de cigarras en el crepúsculo de verano, las palabras de Sergei Yesenin resonaron en el aire, el fuego azul se encendió. Olvidé mi tierra natal. Por primera vez canto el amor. Por primera vez renuncio a las peleas. El corazón de Lidia tembló. Nunca nadie le había leído poesía. Su romance floreció rápidamente como un río de montaña en primavera. Todos los días Valerie aparecía en la biblioteca con flores silvestres atadas con una brizna de hierba. Los fines de semana la llevaba en moto al río o a la feria de la ciudad vecina. Estaba atento, hablaba apasionadamente de sus planes, construir una casa, formar una familia, criar hijos fuertes. Desde pequeño fui una persona que se hizo a sí misma, confesó, mientras se sentaban junto al agua. Mi padre bebía, mi madre tenía 2 trabajos. Juré que mis hijos no pasarían por esto. Tendrán una verdadera familia. Lidia escuchó conteniendo la respiración. Criada únicamente por su madre, una enfermera que vivía de guardia, conoció bien la soledad. Valerie parecía un refugio seguro en medio de la incertidumbre. Klavdia Ivanovna, su madre, al principio frunció el ceño cuando escuchó a su hija hablar entusiasmada sobre su nuevo novio. Demasiado apresurada, hija. Tengan cuidado de no quemarse, advirtió. Pero cuando apareció Valerie con un ramo de crisantemos y una caja de bombones, su tono se suavizó. Mientras tomaban té con gelatina de grosellas, habló de su trabajo, de sus ganas de crecer en su profesión y del respeto a sus mayores. Todo en él transmitía seriedad, no era un niño, era un hombre adulto. Mis intenciones son serias, Klavdia Ivanovna, afirmó con firmeza al despedirse. No estoy bromeando. Me encanta tu Lidia. Cuando se cerró la puerta, la madre murmuró pensativamente. Un hombre de fibra. Este no fallará. Y Lidia creyó, en su madre, en él y en su propio corazón, que palpitaba de felicidad. Durante 1 año Valerie la cortejó con paciencia, sin prisas, pero sin retroceder. Junto a él, ella ganó confianza y floreció. La presentó a sus amigos como su novia y la palabra sonó cálida y llena de promesas.
En agosto de 2014 se casaron. Valerie insistió en una ceremonia tradicional, vestido blanco, anillos de oro, fiesta en el comedor de la fábrica. Radiante, repitió a cada invitado. Ahora todo será como debe ser. En verdad. Las primeras grietas en la imagen perfecta aparecieron 3 meses después. Lidia anunció que visitaría a una amiga de su curso, a quien no había visto desde su boda. ¿Para qué? Refunfuñó Valerie sin levantar la vista del periódico. Solo para hablar, tomar un té, explicó encogiéndose de hombros. Pérdida de tiempo. Esos amigos tuyos están todos celosos. No encontraron marido, por eso quieren que sufráis juntos. Pero no es así, comenzó Lidia, pero se quedó en silencio al ver su mirada oscurecerse. Dije que no, interrumpió golpeando con fuerza el periódico contra la mesa. Ella se tragó la respuesta. Quizás tenía razón. Tal vez fuera solo un cuidado, una forma de protegerla de las malas influencias. En marzo de 2015 nació Artem, un niño robusto con los mismos ojos marrones que su padre. Valerie besó a su esposa, apretó a su hijo contra su pecho y parecía tan feliz que todas las dudas anteriores desaparecieron. Pero cuando 6 meses después Lidia mencionó volver a trabajar en la biblioteca, se encontró con una tormenta de desaprobación. ¿Te has vuelto loco? ¿Con quién vas a dejar a tu hijo? Una verdadera madre se queda con su hijo, no anda trabajando. Mi madre podría quedarse con él unas horas. No, su puño se estrelló contra la mesa. Apoyo a esta familia. Él pertenece aquí en casa con nuestro hijo. Estoy claro. Así Lidia quedó confinada entre 4 paredes. Al principio incluso le gustaba dedicarse por completo a Artem. Pero los días se prolongaron, las semanas se fusionaron y los muros parecían cerrarse cada vez más. Valerie, a su vez, se volvió más controlador. Examinó cada gasto, 120 rublos en fruta. ¿Cree usted que el dinero crece en los árboles? Lidia empezó a escribir todo en un cuaderno, pero eso no la salvó de los interrogatorios. Cuando se estaba preparando para llevar a Artem al parque, maquillándose los labios, preguntó con recelo. ¿Para quién te pavoneas? ¿A quién quieres impresionar? Si parecía cansada, con ojeras bajo los ojos después de una noche de insomnio a causa de los dientes del bebé, oía. Te estás dejando llevar. Parece un trapo. Lidia luchaba entre exigencias contradictorias, perdiéndose cada día. Sus amigos llamaban cada vez menos. A veces Valerie contestaba el teléfono diciendo que estaba ocupada, a veces la interrogaba sobre cada palabra intercambiada. Te están poniendo en mi contra, la acusó una vez, al escucharla quejarse de su cansancio ante un compañero de estudios. No más llamadas. Hasta 2018, la confiada y sonriente Lidia era solo un recuerdo. Adelgazó, sus ojos perdieron el brillo, vivió en estado de alerta. Artem, de 3 años, creció en silencio como si sintiera la tensión que flotaba en el aire. Claudia Ivanovna, durante sus visitas, observaba con preocupación a su hija. ¿Estás bien, Lidia? Tal vez debería ir al médico. Es que estoy cansada, mamá. No es nada, respondió ella, mecánico. Una vez, cuando Valerie salió a fumar, su madre le apretó la mano con fuerza. Si necesitas algo, llámame. En cualquier momento. En cualquier momento. Sus ojos transmitían un miedo que hizo temblar algo en el interior de Lidia. Era todo tan obvio desde fuera. En la primavera de 2019 Artem, que entonces tenía 4 años, estaba rebuscando en la despensa un viejo baúl lleno de herramientas de su abuelo. El reloj de pared de cuco, heredado del padre de Lidia, se soltó y se hizo añicos en el suelo. Al oír el ruido, Valerie irrumpió en la habitación, con el rostro contraído por la furia. ¿Qué hiciste, mocoso? Gritos, amenazas. Artem se acurrucó llorando. Lidia intentó intervenir colocándose frente al niño. Es pequeño, no entiende, le temblaba la voz. Pero la frase quedó en el aire, interrumpida. Valerie se volvió bruscamente hacia ella. De repente sus ojos se volvieron fríos y un escalofrío recorrió la columna de Lidia. Una palabra más y te arrepentirás, siseó entre dientes, acercándose tanto que ella percibió el olor acre de los cigarrillos en su aliento. Algo en su tono, la postura tensa, los puños cerrados, hizo que Lidia comprendiera que se había cruzado una línea.
Él aún no había levantado una mano contra ella, pero era solo cuestión de tiempo. Esa noche, acostada junto a su marido, que refunfuñaba en sueños, Lidia tomó una decisión. 31 años no era edad para rendirse. Tenía formación, manos capaces y una cabeza pensante. Y sobre todo, un hijo al que proteger de ese infierno doméstico que estaba cociendo a fuego lento. Era hora de salir de la trampa antes de que el amor se convirtiera en odio o, peor aún, en violencia sin retorno. Los días de mayo se fundieron en junio y con ellos llegó la determinación. Lidia actuó con cautela y construyó su plan de escape como un rompecabezas, pieza por pieza. Cada vez que Valerie llegaba tarde al trabajo, sacaba una caja de bombones arrugada de debajo de un montón de ropa de cama. En su interior guardaba los billetes que había conseguido descontar de los gastos de la casa, 200 rublos aquí, 500 allá. En un mes recaudó casi 8.000, no fue una fortuna, pero fue suficiente para empezar. Entre las páginas de un viejo álbum de fotografías escondió los documentos, el certificado de nacimiento de Artem, su diploma, su historial médico. Siempre llevaba consigo su pasaporte. Una vez Valerie ya lo había ocultado cuando hablaba demasiado por teléfono. La parte más difícil fue hablar con la madre. Klavdia Ivanovna vivía en un barrio vecino, a media hora en tren eléctrico. Lidia llamó desde un teléfono público, desde su móvil temía que Valerie comprobara las llamadas. «Mamá, necesito hablar contigo». A solas. Al día siguiente se encontraron en un parque cercano al policlínico. Artem, distraído, alimentaba a las palomas mientras Lidia, tartamudeando, hablaba de la jaula dorada en la que vivía. «No puedo soportarlo más, mamá. Tengo miedo». Klavdia Ivanovna escuchó en silencio, solo un mechón gris se escapaba del pañuelo y sus dedos apretaban con más fuerza el bolso gastado. «Hija», dijo finalmente con la voz quebrada. «He estado esperando que tomaras esta decisión durante mucho tiempo». Sus ojos brillaron. «¿Crees que no te veo desaparecer? ¿Que no noto cómo tu hijo se encoge ante cada grito? Deja todo atrás y ven aquí. Juntos encontraremos la manera». El plan maduró rápidamente. Valerie viajaría durante 3 días por motivos de trabajo y visitaría la sede de la fábrica. Esos 3 días serían decisivos. La mañana de junio amaneció nublada. Valerie estaba haciendo la maleta y dando órdenes secas: «Paguen la factura de la luz. La bombilla de la escalera se ha quemado, llamen al administrador del edificio». Y a este señaló a Artem, que estaba concentrado en la mesa: «No olvides llevarlo al médico. Lleva 2 días tosiendo». «Haré todo», respondió Lidia, forzando su voz a sonar natural. Una vez en la puerta, de repente se dio vuelta y la agarró por la barbilla con fuerza. «No tonterías mientras estoy fuera. Cuando regrese lo comprobaré». La puerta se cerró de golpe y el motor del coche se alejó con un rugido. Lidia contó hasta 100 antes de arrojarse al armario. Era necesario actuar con rapidez. En la vieja maleta solo cabe lo imprescindible: ropa para cambiarse, documentos, una foto del padre de Artem, el osito de peluche que el niño no soltaba y 2 libros sobre dinosaurios, sin los cuales no podía dormir. El resto vendría más tarde si funcionaba. «Vamos, hijo, empaca tus cosas. Vamos a visitar a la abuela», dijo tratando de sonar relajada. «¿Qué pasa con papá?», preguntó Artem, mirando hacia arriba. «Papá está trabajando. Por ahora, quedémonos con la abuela». Dejó las llaves a su vecina, la niñera Nura, una pariente lejana de Valerie que siempre había sido amable con ella. Dentro de un sobre una breve nota: «Lo siento. Esto será mejor para todos». En la guardería, la educadora Elena Sergeyevna levantó las cejas al ver la maleta. «Vamos a pasar una semana en casa de mi madre», sonrió Lidia. «Necesitamos un poco de aire fresco». Su corazón latía tan fuerte que temía que todos lo oyeran mientras subía al autobús con Artem rumbo a Zarechie. A cada paso parecía como si la antigua Niva de Valerie apareciera de repente, bloqueando su camino. Pero el autobús siguió adelante, dejando atrás las polvorientas calles de Cheryomusky y llevándolas hacia lo desconocido. Artem presionó su rostro contra la ventana y se despidió de los lugares que conocía. Luego se volvió hacia su madre con una mirada seria. «Mamá, ¿por qué no se lo contamos a papá? Es una sorpresa». Lidia mintió, sintiendo que le ardía la garganta.
La casita de Klavdia Ivanovna se alzaba en las afueras de Zarechie, pequeña pero sólida, con un parterre donde ardían peonías rojas. Cuando los vio en la puerta, los abrazó en silencio y los empujó hacia adentro, como si temiera que alguien los viera. «Vamos a tomar el té», dijo con forzado pragmatismo, agitando las tazas con más fuerza de la necesaria. «Artemka, compré esas galletas que te gustan, las crujientes». La primera noche fue la más dura. Artem no podía dormir en la cama extraña y seguía preguntando por su padre. «¿Cuándo volveremos a casa?», insistió. «Nos quedaremos aquí con la abuela», repitió Lidia, sintiendo que le temblaba la voz. «¿Cómo le explicas a un niño de 4 años que ya no tiene un hogar al que regresar?». La llamada llegó a la mañana siguiente. En el teléfono fijo de mamá. Valerie había regresado antes y encontró la casa vacía. «¿Dónde estás?», rugió a lo largo de la línea. «Estoy en casa de mi madre», respondió Lidia en voz baja, apretando el dispositivo con fuerza. «Sé dónde vive tu madre». Su voz hervía de ira. «No importa a dónde huyas, encontraré y recuperaré a mi hijo». Algo dentro de ella se resquebrajó como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Lidia apretó los dedos alrededor del teléfono. «Nunca dejaré que vuelva a lastimar a mi hijo». Y por primera vez en años de matrimonio, colgó sin escuchar sus amenazas hasta el final. Klavdia Ivanovna miró a su hija con los ojos muy abiertos. «Brava», se limitó a decir. «Siempre supe que eras fuerte, pero el miedo nos paralizó». Valerie no es del tipo que se rinde. La primera semana la pasó en constante tensión, esperando que apareciera y comenzara un escándalo. Pero Valerie parecía haberse refugiado en las sombras, limitándose a llamar todos los días, a veces amenazando, a veces endulzando su voz con un tono falsamente arrepentido. «Lidochka, ¿qué estás haciendo? No todo estuvo tan mal. Vuelve, te perdono todo». Pero ella conocía el peso de esas promesas. La ayuda llegó de donde menos se lo esperaba. Galina Petrovna Svetlova, vecina de Klavdia Ivanovna, maestra de escuela primaria, divorciada y con un hijo adolescente. Conocía por experiencia los desafíos de criar a un niño sola. «Un colega mío tiene una hermana que alquila un apartamento», dijo mientras pasaba a tomar el té. «Es una habitación en un edificio antiguo, pero limpia y con calefacción. 20.000 rublos al mes sin depósito. ¿Quieres que hable con ella?». Así consiguieron un techo. Un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio de 5 pisos, con vista a una avenida de álamos. Los muebles eran viejos, el suelo crujía, pero era un lugar solo para ellos, sin gritos, sin miedo. Lidia consiguió un trabajo rápidamente. La biblioteca del distrito necesitaba un encargado de préstamos. Los 17.000 rublos no eran dinero, pero su formación en pedagogía y su experiencia pesaban a su favor. «Y puedes dar lecciones privadas», sugirió Galina Petrovna. «Te recomendaré a los padres de mis alumnos. Muchos buscan ayuda con el ruso». Pronto Lidia tuvo sus primeros alumnos, 3 estudiantes que se preparaban para los exámenes. Otros 8.000 por mes y la promesa de más clientes en otoño. Klavdia Ivanovna ayudó a Artem y complementó parte de su pensión. «Guardar 13.000 para emergencias», aconsejó. Y la emergencia no se hizo esperar. Poco a poco la vida empezó a tomar nuevos contornos. Artem fue a la guardería, lloró los primeros días, no quería quedarse, pero la atenta educadora Natalia Andreyevna supo ganárselo. Por la noche los 3, madre, hijo y abuela, leían libros, construían fuertes con almohadas y paseaban por el parque a orillas del río. A finales del verano, Valerie presentó una solicitud de divorcio y custodia de Artem. Lidia ya esperaba este golpe, pero aún así se estremeció cuando recibió la citación. Para su sorpresa, la jueza, una mujer mayor, de ojos cansados, escuchó atentamente a ambas partes y tomó una decisión salomónica: el niño quedaría bajo custodia materna, con visitas de su padre cada 15 días. «Tiene derecho a ver a su hijo», explicó el juez, mirando a Lidia por encima de sus gafas. «Siempre y cuando no haya violaciones, por supuesto». Entonces Artem empezó a pasar los fines de semana con su padre. Regresó a casa con juguetes nuevos y habló con entusiasmo sobre los viajes al circo y al zoológico. Valerie cumplió estrictamente su obligación de pagar su pensión, 6.000 rublos, un tercio de su salario oficial. En septiembre Artem debutó como estudiante de primer año.
Lidia lo acompañó hasta la puerta del colegio, apretando con fuerza su pequeña mano. Cuando lo vio serio con su uniforme almidonado y con una enorme mochila a la espalda, sintió una verdadera revelación: esto es libertad. No la ligereza irresponsable, sino la dura posibilidad, conquistada con la lucha, de trazar su propio camino. Por la noche, cuando Artem se quedó dormido, Lidia sacó de lo alto del armario un volumen de Anna Akhmatova, un regalo de Valery en tiempos pasados. No había abierto un libro de poemas desde que dejó a su marido, como si la poesía hubiera quedado atrapada en su antigua vida. Hojeó las páginas y encontró versos subrayados a lápiz: aprendí a vivir con sencillez, /diagonal a mirar al cielo y rezar a Dios, /diagonal y a vagar por las tardes, /diagonal a cansar angustias innecesarias. El camino hacia la libertad apenas había comenzado. Había muchos desafíos por delante, pero ya no temía el futuro. El tiempo tiene una propiedad sorprendente: hasta las heridas más profundas sanan si no las volvemos a abrir todos los días. 3 años después de dejar Valery, la vida de Lidia y Artem encontró un nuevo ritmo. El primer año de escuela del niño transcurrió sin problemas. Tranquilo y concentrado, pronto se adaptó a la rutina, sin ser el líder del grupo, pero tampoco aislado. Se hizo amigo de Misa, su compañero de escritorio, a quien también le apasionaban los rompecabezas y el montaje. «Mamá, mira lo que inventamos Misa y yo», exclamó Artem, mostrando con orgullo una compleja estructura Lego que parecía una nave espacial. «Este es un vehículo de exploración de Marte. Tiene un laboratorio en su interior y un compartimento para muestras de suelo». Lidia admiraba a su hijo, que estaba creciendo fuerte y confiado, sin esa mirada de miedo que antes la atormentaba. Los elogios de los profesores se multiplicaron, destacaron su dedicación y curiosidad, especialmente su talento para crear, no solo ensamblando modelos ya hechos, sino inventando los suyos propios. En la biblioteca también las cosas mejoraron. Nina Stiepanovna, la directora de aspecto severo pero justo, reconoció el compromiso y la cultura de Lidia y le confió la organización del sector infantil y luego las veladas literarias para los alumnos mayores. «Tienes habilidad con los jóvenes», comentó una vez. No fue casualidad que hubiera estudiado pedagogía. Las clases particulares se han consolidado como una fuente estable de ingresos: 12.000 rublos al mes. No era una fortuna, pero sumado al salario de la biblioteca, la pensión de Valery y la ayuda esporádica de su madre, era suficiente para vivir sin penurias. Incluso lograron guardar algo para las vacaciones de verano. El pequeño apartamento, que al principio parecía un refugio temporal, se transformó en un hogar acogedor. Lidia pegó papel tapiz claro, instaló estantes para libros, puso cortinas de lino en la ventana. Artem ordenó su rincón, la mesa cubierta de piezas para armar y encima de la cama, un mapa del cielo estrellado. Esos pequeños detalles juntos formaron lo que ella secretamente llamaba su refugio seguro, un lugar para retirarse de las tormentas de la vida. Los encuentros con su padre se convirtieron en parte de la rutina de Artem. Cada 2 semanas Valery lo recogía y lo devolvía el domingo por la noche, puntualmente y sin demora. El niño regresaba cargado con bolsas de dulces, juguetes y, en ocasiones, ropa nueva. Su padre hacía todo lo posible para entretenerlo, lo llevaba a parques de diversiones, al circo y al cine. «Papá dijo que te extraña», dijo Artem en la mesa. «Dijo que quiere que regresemos». Lidia eligió cuidadosamente sus palabras: «Ahora vivimos separados y eso es mejor para todos. Pero siempre os veréis. Es tu padre». Es justo admitir que Valery nunca le falló con su pensión, 6.000 rublos al mes sin excepción. Con Lidia mantuvo una fría cortesía, como si hubiera estado esperando. A la hora del intercambio se limitaron a frases esenciales. A veces captaba su mirada atenta, esa misma mirada examinadora que antes le ponía la piel de gallina, pero que ahora ya no la paralizaba de miedo. Sabía que tenía la fuerza para protegerse a sí misma y a su hijo. En la primavera de 2020, Lidia se apuntó a un curso de formación para bibliotecarios. 3 noches a la semana, después del trabajo, me sumergía en mis estudios con un entusiasmo que parecía redescubrir el mundo. «Estás floreciendo», observó Galina Petrovna, con quien tomaron el té en la cocina de Lidia después del trabajo. «Tus ojos brillan como los de una niña». Con el paso de los años, se habían vuelto cercanos. Galina ayudó con consejos sobre cómo criar a Artem. Lidia, a su vez, daba clases de literatura al hijo adolescente de su amiga.
La maestra había dejado de ser una simple vecina y se había convertido en una verdadera amiga, de esas a las que puedes llamar en medio de la noche. Lidia también retomó el contacto con antiguos compañeros de la biblioteca de Cheriomusqui, especialmente con Irina, con quien había iniciado su carrera. Deberías haber visto la cara de Valera cuando se enteró de que te habías ido para siempre, dijo Irina durante una reunión. Estabas más oscura que una nube de tormenta, diciéndole a todos que volverías. Pero Lidia ni siquiera lo pensó. Por la noche, después de acostar a su hijo, leía no solo literatura profesional, sino también obras de ficción que antes no había tenido tiempo de explorar. A veces simplemente se sentaba junto a la ventana abierta con una taza de té y reflexionaba sobre el futuro. En el fondo aún ardía la chispa de un sueño, volver a la docencia. Quizás no inmediatamente en una escuela, pero quizás sí en un círculo de estudio en la propia biblioteca. Por primera vez en años se sintió verdaderamente libre. El otoño de 2021 trajo buenas noticias, una pequeña promoción en la biblioteca. Nina Stepanovna llamó a Lidia a su despacho, te ascienden a bibliotecaria jefe. Un aumento de 2000 rublos. No es mucho, pero abre perspectivas. La cantidad extra fue bienvenida. Artem había entrado en su segundo año y los gastos estaban aumentando, uniformes, materiales, cursos extracurriculares. Al niño le encantaba la robótica, un pasatiempo nada barato. Creció tranquilo y maduro para su edad, se llevaba bien con sus compañeros y recibió elogios de los profesores por su compromiso. Por supuesto, hubo reveses, una lucha aquí, una tarea no realizada allá. Pero eran dificultades normales de la infancia, que se resolvían con una conversación. Klavdia Ivanovna, a pesar de sus problemas de salud, siguió siendo un pilar de la familia. Recogió a su nieto de la escuela cuando Lidia llegó tarde, horneó sus pasteles de manzana favoritos y ayudó con sus lecciones. Por la noche los tres se reunían en la pequeña cocina, tomaban té, repasaban el día y hacían planes. Decidieron pasar el verano siguiente en casa de unos parientes lejanos. El tío abuelo de Lidia, Nikolai, los había invitado a su finca en la región de Kostromá. Ahorraron juntos, ahorrando un poco de cada salario. La vida transcurría fluida y ordenada, hasta que a finales de 2022 comenzaron a aparecer las primeras señales de alerta. Un diciembre. Un sábado por la tarde, mientras recogía a Artem después del fin de semana con su padre, Lidia notó algo extraño en el comportamiento de su exmarido. Antes Valery siempre entregaba a su hijo en silencio o con frases formales, pero esta vez empezó a hacer preguntas inesperadas. ¿Cómo van las obras en la biblioteca? Dicen que comenzaron las remodelaciones allí. ¿Cómo lo sabes?, se asombró Lidia. En la pequeña ciudad todo el mundo lo sabe todo. Valery se encogió de hombros como si fuera natural. ¿Y el apartamento no es estrecho para ti? La pregunta le provocó un escalofrío. ¿Cómo supo estos detalles? Una semana después, Galina Petrovna interceptó a Lidia cerca de la escuela. Vi a tu ex ayer. Estaba parado frente a la escuela, observando a los niños en el recreo, dijo con tono de preocupación. Tal vez quería ver a Artem, sugirió Lidia, pero una inquietud crecía en su interior. Tal vez, pero fue raro, asintió la amiga, sacudiendo la cabeza. Ese fin de semana, Artem regresó más tranquilo que de costumbre. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Lidia, mientras preparaba su mochila. Sí, respondió el niño sin convicción. Papá preguntó mucho sobre nuestro apartamento, sobre la escuela. Dijo que ahora puede comprarnos una casa porque le subieron el sueldo. Lidia se quedó helada. Era cierto que había rumores de que Valery había sido ascendido a maestro senior, un puesto bien remunerado. ¿Pero por qué este repentino interés en sus vidas? Compartió sus dudas con su madre, pero Klavdia Ivanovna intentó calmarla. Tal vez haya cambiado, quiere arreglar las cosas. Sin embargo, la intuición de Lidia gritó, algo se acercaba. Valery no era de los que renunciaban a lo que consideraba suyo. Se avecinaba una tormenta, pero ella se esforzó por no dramatizarla. 3 años de paz le habían enseñado a valorar cada día de paz. A ver qué pasa, pensó mientras dormía a su hijo y miraba por la ventana las primeras nevadas que cubrían de blanco la ciudad. Si esa calma fuera fugaz, disfrutaría cada minuto de ella. Enero de 2023 llegó con abundante nieve. Lidia se paraba a menudo junto a la ventana, contemplando los remolinos plateados del viento en el patio.
Había algo siniestro en aquel torbellino, como si la naturaleza susurrara: no seas descuidado, las pruebas no han terminado. Y el presentimiento no la engañó. A mediados de febrero, el cartero le entregó un sobre con matasellos del Tribunal de Distrito. Con manos temblorosas, Lidia lo abrió y se quedó paralizada mientras leía las líneas. Valery Nikolayevich Gromov había presentado una demanda para determinar la residencia del menor Artem Valerievich Gromov. Las palabras danzaron ante sus ojos. Su padre exigió que su hijo de 8 años viviera con él permanentemente. Los argumentos eran convincentes: ascenso en el trabajo, salario de 45.000 rublos, un espacioso apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo, la posibilidad de ofrecer al niño condiciones dignas. Y sobre todo, la necesidad de una figura masculina para su desarrollo integral. No, susurró Lidia, apretando los papeles contra su pecho. No, por favor, eso no. Esa noche no pudo comer. Dio vueltas a los documentos una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran de significado. Mamá, ¿por qué no comes?, preguntó Artem, levantando la vista de su plato de puré de patatas. Estoy un poco cansada, mi amor, forzó una sonrisa. Después de acostar a su hijo, llamó a su madre. Klavdia Ivanovna escuchó en silencio antes de responder con firmeza: no permitiremos que nuestro hijo sufra ningún daño. No lo dejaste para entregarlo ahora. Esa noche Lidia no cerró los ojos. Por la mañana llamó a Galina Petrovna. Necesitamos un buen abogado, dijo sin rodeos. La hermana de mi amigo estuvo representada por Elena Viktorovna Sokolova, una especialista muy competente. Pero no es tacaña, advirtió la amiga. ¿Cómo? Por un caso como este, unos 25.000 rublos. La cantidad parecía inalcanzable. Todo lo que Lidia había ahorrado para sus vacaciones de verano eran 12.000. Pero no había alternativa. Mi madre me ayudará, decidió con voz firme. Nada es más importante que mi hijo. Las semanas siguientes se convirtieron en una batalla. Lidia movilizó todas sus fuerzas, trabajando como si estuviera en trance. Sus compañeros notaron su distracción, pero cuando descubrieron el motivo, hicieron todo lo posible para apoyarla. Elena Viktorovna, una mujer delgada de unos 45 años y de mirada penetrante, asumió el caso con determinación. Necesitamos construir un retrato completo de su vida. Certificados de ingresos, referencias del trabajo, de la escuela, del médico, declaraciones de los vecinos sobre las condiciones en las que vive el niño. Todo lo que demuestre que está bien con usted. Recogieron los documentos como las abejas recogen la miel, grano a grano. Galina Petrovna escribió una carta detallada sobre Artem, destacando su buen desempeño académico y su desarrollo equilibrado. La pediatra Olga Semyonovna examinó detenidamente el historial médico del niño. Niño sano, desarrollo normal. Vacunas al día, controles periódicos. Sin retrasos, al contrario, está por delante de la mayoría de los niños de su edad. Lo pondré todo en el certificado, no os preocupéis. Los vecinos, la pareja de ancianos Skvortsov, en el piso de arriba, y Tania, una madre soltera en el apartamento de enfrente, aceptaron testificar que la familia Morozova vivía en armonía, que la niña estaba bien cuidada y que el estado de la casa era bueno. ¿Qué pasa si tomo fotografías?, sugirió Galina Petrovna. Desde la habitación de Artem, desde su escritorio, desde las estanterías de libros. Déjales ver cómo vives. Mientras tanto, Valery cambió de estrategia. Si antes los encuentros con su hijo seguían un guión predecible: cine, café, paseo por el parque, ahora cada fin de semana se transformaba en un espectáculo de entretenimiento y regalos. Mira lo que compró papá, exclamó Artem, orgulloso, mostrando una nueva tableta. Hay muchos juegos y programas útiles para la escuela. La semana siguiente apareció un kit de montaje muy caro, el viejo sueño del niño. Luego un dinosaurio robótico controlado a distancia. Valery llevó a su hijo a restaurantes caros, parques acuáticos y al zoológico de la capital. ¿Ves cómo será tu habitación?, dijo emocionado. Aquí tienes una mesa grande para tus juguetes, ahí está el ordenador. En verano podemos comprar la bicicleta más genial que jamás haya existido. En mayo, Lidia empezó a notar cambios preocupantes en Artem. Después de reunirse con su padre, regresaba eufórico, hablando de los regalos, pero pronto empezó a hacer comparaciones, porque nuestro televisor es pequeño. El de papá es enorme, ocupa toda la pared.
Una vez preguntó directamente, mamá, ¿por qué no tenemos dinero? Papá dijo que puedo comprar lo que quiera. Lidia se sentó junto a su hijo en el sofá y lo abrazó. Sabes, hijo, lo importante no son las cosas, sino el amor y el cuidado. Tenemos todo lo que necesitamos. Pero el corazón de un niño es vulnerable a los encantos materiales. Después de cada visita a su padre, Artem se volvía más exigente, más caprichoso. Todos mis amigos van a la playa en verano, y nosotros vamos con la abuela Tania al campo, se quejó una vez. Lidia apenas reconoció a su hijo. Antes le encantaban las vacaciones en casa de la tía de su madre, donde podía nadar en el río, recoger setas y alimentar a las gallinas. Valeri lo está poniendo contra nosotros, pensó con amargura, pero intentó no mostrar resentimiento. Le explicó pacientemente que cada familia vive de manera diferente y que la felicidad no depende del dinero. Al final del verano, la tensión llegó a su límite. Cuando llegó el momento de devolver al niño, Valeri ya no disimuló su triunfalismo. El juicio está cada vez más cerca, dijo con una sonrisa irónica. A ver qué deciden sobre quién es el mejor padre. Lidia se esforzó por no reaccionar, pero por dentro todo se puso patas arriba con esas palabras. ¿Y si el juez fallara a favor de su padre? ¿Y si se la alejaran de la persona más preciada de su vida? Valeri no se limitó a provocaciones verbales. Ahora habló directamente a su hijo, pronto viviremos juntos, como una familia de verdad. Te preparé una habitación. Escojamos los muebles que quieres. Cuando Lidia se enteró de esto por Artyom, intentó hablar con su exmarido. Marcó el número forzando su voz a sonar tranquila. Valera, no puedes presionar al niño de esa manera. Es difícil para él estar dividido entre nosotros. No estoy presionando, respondió fríamente. Estoy preparando a mi hijo para una nueva vida. No puedes darle lo que yo puedo. No se trata de dinero. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Quieres vengarte de mí quitándote a mi hijo? Había acero en su voz. Es tarde, Lida. Lo he decidido todo. Octubre llegó con crepúsculos tempranos y vientos cortantes. La fecha del juicio se acercaba implacablemente, lunes 20 de noviembre a las 10 de la mañana. El abogado preparó a Lidia para el proceso. Mantén la calma, ten confianza, habla solo lo esencial. Y sobre todo, nada de arrebatos emocionales. Esto puede ser usado en tu contra. Después de otro fin de semana con su padre, Artyom volvió diferente. Pálido, tranquilo, apenas saludaba a su abuela y a su madre, rechazaba sus comidas favoritas y se iba a dormir sin el habitual tiempo de lectura. Esa noche Lidia se despertó con un leve ruido. Artyom estaba al lado de su cama, abrazando a su maltrecho osito de peluche. «¿Puedo dormir contigo?», susurró con voz temblorosa. «Por supuesto, mi sol», respondió ella, haciendo espacio. El niño se acurrucó contra ella como lo había hecho en sus primeros años de vida, su corazón latía rápido, como un pájaro enjaulado. «¿Qué pasó?», preguntó Lidia, acariciando su cabello. «Una pesadilla», trató de adivinar. «No», respondió apenas audible. «¿Solo puedo quedarme contigo?». A la semana siguiente Artyom estaba irreconocible. Él respondió con monosílabos, distraído. En la escuela, la maestra notó que estaba solo durante los recreos, sin jugar. Su juguete favorito, el juego de construcción, seguía intacto en un rincón. Por la noche pidió dejar la luz encendida y, cuando Lidia salió de la habitación, gritó asustado, «¿A dónde vas?». «Quédate conmigo un rato». «¿Pasó algo en la casa de tu padre?». Lidia preguntó con cuidado. «¿Ustedes pelearon?». Artyom se volvió hacia la pared. «No quiero hablar». Pero una mañana, mientras se preparaba para ir a la escuela, se detuvo en la puerta y susurró, «Mamá, no quiero vivir con papá. Tengo miedo». El corazón de Lidia se rompió. ¿Qué hubiera pasado ese fin de semana? ¿Qué habría hecho o dicho Valeri para conmocionar tanto al niño? «No lo necesitarás, mi amor», dijo con firmeza abrazándolo. «No voy a dejar que nadie te lleve». Pero un miedo helado se instaló en su interior. Faltaba menos de un mes para el juicio y todavía no sabía con certeza qué había sucedido ni qué podría significar para ellos dos. El 20 de noviembre amaneció frío y despejado. El sol aún no había salido, pero Lidia ya estaba en la ventana,
observando el cielo oscuro donde las estrellas se apagaban lentamente. No había cerrado los ojos en toda la noche. Los pensamientos se volvieron confusos, mi corazón a veces se detenía, a veces se aceleraba como loco. Varias veces entró en la habitación de su hijo solo para asegurarse de que dormía, para ver su rostro, tan sereno mientras dormía, tan diferente de la expresión tensa y asustada que había asumido en las últimas semanas. En el silencio previo al amanecer, Lidia murmuró palabras que sonaron como una oración: Dios, ayúdame. No dejes que me quiten a mi niño. Que prevalezca la justicia. Ella no era religiosa, pero en ese momento de desesperación, esas palabras fueron su único apoyo. A las 7 de la mañana empezó a silbar la tetera en la cocina. Klavdia Ivanovna se había despertado. La madre parecía cansada pero serena. Sin decir nada, colocó una taza de té fuerte frente a su hija. Bebe. Necesitarás fuerzas. A las 8 Artyom se despertó. Entró en silencio a la cocina y se sentó a la mesa. En sus manos tenía un viejo robot transformable, regalo de Lidia en su 6º cumpleaños. En las últimas semanas no se había desprendido de aquel juguete gastado, aunque antes prefería los costosos regalos de su padre. ¿Estás listo, hijo?, preguntó Lidia, intentando parecer emocionada. Hoy tenemos que ir a un lugar importante. El chico asintió. Él entendió todo. Demasiado joven para su edad, había captado la esencia de la situación cuando su madre le explicó, mirándole a los ojos: allí decidirán con quién vivirás a partir de ahora, conmigo o con tu padre. Pero sea cual sea la decisión, debes saber que siempre te amaré y haré todo lo posible para hacerte feliz. Antes de partir, Klavdia Ivanovna los bendijo. Dios no abandona la verdad, afirmó con firmeza. Vete en paz. En la calle los esperaba un taxi, un pequeño lujo que se permitieron ese día. Una vez dentro del coche, Artyom se movió de repente. Mamá, ¿puedo llevarme mi tableta? ¿La del colegio? Lidia se sorprendió. Normalmente el hijo no pedía llevarse dispositivos electrónicos. ¿Por qué, sol mío? No podrás jugar allí. Es que así me siento más tranquilo, murmuró bajando la mirada. Algo en su tono hizo que Lidia estuviera de acuerdo. Regresaron al apartamento y Artyom guardó con cuidado la tableta en su mochila. En la calle central de la ciudad se encontraba el edificio del foro del distrito, antiguo, con columnas y ventanas altas. En el interior olía a cera y a severidad burocrática. En los pasillos se reunía gente nerviosa, algunos fumaban junto a la ventana abierta, otros hablaban en voz baja con los abogados. Elena Viktorovna los esperaba cerca del salón. Profesional y serena, los saludó con un breve saludo. Todo está en orden. Los documentos están listos, los testigos también. Manténganse firmes. Lidia se observó en el reflejo de una ventana. Sencillo vestido azul marino, maquillaje discreto, pelo recogido en un moño impecable. Sobrio pero digno, como le había recomendado el abogado. Al otro lado del pasillo apareció una figura familiar. Valery vestía un traje nuevo, una corbata impecable y un afeitado impecable. A su lado había un hombre corpulento con un maletín de cuero, claramente su abogado. El exmarido irradiaba la confianza de quien ya se veía ganador, como si el resultado se hubiera decidido a su favor. Sus miradas se encontraron a lo largo del pasillo. Valery esbozó una sonrisa casi imperceptible y se volvió diciéndole algo a su compañero. A Lidia le dolía el corazón, pero enderezó los hombros. No había vuelta atrás. Ese día decidiría el destino de la persona más preciada de su vida. En la sala estaban sentados en lados opuestos, Lidia, Artyom y Klavdia Ivanovna a la izquierda, Valery y su abogado a la derecha. Entre ellos, una amplia mesa donde estaba sentado el juez Igor Semyonovich Pravdin. No era como Lidia había imaginado, no era un severo oficial de policía, sino un hombre cansado pero alerta de unos 50 años, con mechones plateados en el cabello y profundas arrugas en la frente. Hojeó los documentos con calma, examinando el proceso. Declaró abierta la sesión, anunció el juez en tono tranquilo. Y un silencio se apoderó de la habitación. Se trata de un proceso civil interpuesto por el ciudadano Valery Nikolayevich Gromov para determinar la residencia del menor. Su voz era neutra, sin emoción, pero cuando levantó los ojos y miró a los presentes, Lidia tuvo la impresión de ver un destello de humanidad, de comprensión.
Antes de comenzar, continuó Pravdin, quiero subrayar que lo más importante. La principal misión del tribunal en casos como este es garantizar los intereses del niño. No de los padres ni de los abuelos, sino exclusivamente del menor. Pravdin hizo una pausa ajustándose las gafas con gestos precisos. Antes de continuar, leamos ahora los términos de la acción propuesta por Valery Nikolayevich Gromov. Las palabras del juez resonaron por la sala como martillos secos. Cada frase del proceso, leída en tono monótono, sonaba a sentencia. El padre exigía la custodia de su hijo alegando que podía ofrecerle mejores condiciones materiales, mejores oportunidades educativas y un entorno propicio para el desarrollo. También afirmó que el niño, de solo 8 años, necesitaba la influencia masculina para convertirse en un buen hombre. Y como golpe final, cuestionó la capacidad de Lidia para satisfacer todas las necesidades de un hijo en crecimiento. Artyom estaba sentado entre su madre y su abuela, agarrando con fuerza la tableta que tenía sobre las rodillas. Su rostro, pálido como la luz que se filtraba a través de las cortinas de la sala, delataba una determinación que no correspondía a su edad. Los ojos, fijos en algún lugar delante, parecían calcular cada palabra, cada movimiento de los adultos que los rodeaban. El primero en hablar fue Mijail Arkadievich Stupin, el abogado de Valery. Con gestos teatrales mostró al tribunal un impecable montón de documentos, extractos bancarios, fotografías de la nueva residencia del cliente, un apartamento espacioso y cuidadosamente amueblado, así como un plan detallado de inversiones para la educación del niño. Mi elector está dispuesto a ofrecer a su hijo condiciones dignas, declaró Stupin, con una voz resonante como la de un actor en el escenario. Habitación individual, muebles nuevos, ordenador para estudiar, acceso a un club deportivo de élite. Valery, impecable con su traje oscuro, añadió con una confianza que rayaba en la arrogancia: Excelencia, quiero darle a mi hijo lo mejor, educación de calidad, deporte, música, idiomas. Como padre es mi deber garantizarle todas las oportunidades. Un niño de 8 años necesita una figura masculina. Disciplina, por ejemplo. Tengo un trabajo estable, un salario alto. Puedo contratar a una niñera calificada e inscríbelo en la mejor escuela de la ciudad. Lidia escuchaba todo esto con los dientes apretados, cada sílaba de su exmarido clavándose en ella como un cuchillo. Según él, ella no era más que una madre mediocre, incapaz de ofrecer a su hijo otra cosa que un amor que, a su juicio, era insuficiente para sustituir la autoridad paterna. Lo peor fue la frialdad con la que descalificó años de dedicación, reduciéndola a una mera cuidadora emocional, mientras se presentaba como el proveedor, la guía, el pilar que Artyom supuestamente necesitaba. Cuando llegó el turno de la defensa, Elena Viktorovna se levantó tranquilamente. A diferencia del ardiente discurso de Stupin, ella habló en un tono directo y directo. Su excelencia, el bienestar material es importante, pero no es el único, ni siquiera el principal, factor para el desarrollo saludable de un niño. Mucho más cruciales son la estabilidad, el vínculo emocional y el entorno familiar que el niño conoce. Con precisión quirúrgica presentó sus propios documentos, el comprobante de ingresos de Lidia, los informes escolares de Artyom, siempre elogiados por sus profesores, fotografías de la casa donde creció el niño, llenas de detalles que hablaban de una vida animada, dibujos en el refrigerador, estantes con libros infantiles, el sofá desgastado por el uso diario. La directora de la escuela, Galina Petrovna, llamada como testigo, habló con firmeza: sigo a Artyom desde el primer año. Es un estudiante tranquilo, curioso, con buenas relaciones con sus compañeros. No tiene problemas de aprendizaje ni de comportamiento. Crece en un ambiente de afecto y seguridad. Lidia Vasilievna crea todas las condiciones para su desarrollo armonioso. La voz de la abuela, Klavdia Ivanovna, tembló ligeramente cuando le llegó el turno. Recojo a Artyom del colegio cuando mi hija está en el trabajo. Hacemos los deberes juntos, leemos libros. A él le encantan mis tartas de manzana. De repente, ella jadeó. Lo siento, estoy emocionado. Está tan apegado a nosotros, es un chico tan bueno, tan cariñoso. El abogado de Valery no perdió el tiempo. Con preguntas cortantes cuestionó el pequeño espacio del departamento, los modestos ingresos de Lidia, la ausencia de una figura paterna fuerte. Pero ni Galina Petrovna ni Klavdia Ivanovna se sintieron conmovidas. Respondieron con dignidad, sin ceder a las presiones. Hasta que el juez Pravdin se dirigió directamente a Artyom. Un silencio tan denso se apoderó de la habitación que parecía posible escuchar los latidos del corazón de cada persona presente.
Artyom, dijo el magistrado, inclinándose ligeramente hacia el niño, con voz suave pero firme, dinos, ¿dónde te sientes bien? ¿Con quién te gustaría vivir? Todos los ojos se volvieron hacia el niño. Artyom permaneció inmóvil, con la cabeza gacha y los dedos ahora blancos por estar tan apretados alrededor de la tableta. Lidia vio lágrimas llenar los ojos de su hijo, brillantes como cristales a punto de romperse. Valery observaba al niño con tensa expectación, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si pudiera, a fuerza de voluntad, hacer que su hijo dijera las palabras que él mismo había ensayado. Stupin, el abogado, estaba escribiendo rápidamente algo en su libreta, sus ojos moviéndose entre el cliente y el niño. El aire en la habitación era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Luego, lentamente, Artyom levantó la cabeza. Su rostro, mojado por las lágrimas, expresaba una determinación que no correspondía a sus 8 años. ¿Puedo mostrarte una grabación?, preguntó en voz baja pero firme, levantando la tableta. El juez arqueó las cejas sorprendido. ¿Qué grabación, Artyom? El niño respiró hondo, le temblaban las manos mientras sostenía el dispositivo. Ayer, en casa de mi padre, estaba grabando un partido en la tablet y terminé durmiendo en el sofá. La tablet se quedó encendida sin que él lo supiera, y grabó una conversación. Los ojos de Valery se abrieron y un destello de pánico cruzó por su rostro. Se enderezó abruptamente y lanzó una rápida mirada a Stupin. Excelencia, esto es manipulación. Interrumpió, pero el juez levantó la mano, silenciándolo. Continúa, Artyom. Con dificultad, el niño movió el dispositivo. Aquí está la grabación. ¿Puedo reproducirla? Pravdin asintió y la secretaria ayudó a conectar la tableta a los parlantes de la sala. Primero se escuchó el sonido de un juego electrónico, luego un ruido ahogado, hasta que todo quedó en silencio. Entonces estalló la voz de Valery, clara y fría: sí, mañana es el juicio. Por supuesto, el chico dirá que quiere vivir conmigo. Ya lo he preparado para eso. Una voz confusa respondió al otro lado de la línea. Si no lo dice, su madre se enojará. Se lo dejé claro. Lidia sintió que se le helaba la sangre. Por eso Artyom había estado tan deprimido en los últimos días. Valery lo había amenazado, usándolo como peón en su juego sucio. La grabación continuaba: le voy a mostrar quién manda aquí. Podría perder su trabajo, podría pasar algo peor. Hoy me encontré con su directora en el mercado. Tuvimos una pequeña charla. Pausa. Más murmullos ininteligibles. El niño necesita entender que su padre es una familia, no un grupo de ancianas. Tiene que crecer como un hombre, no como un llorón con faldas. En un momento se escuchó un sollozo ahogado en la grabación. Era evidente que Artyom no había dormido. Él había estado allí, escuchando todo. El silencio que reinó en la habitación fue opresivamente denso. Lidia miró horrorizada a Valery, mientras él, pálido, se retorcía las manos sobre la mesa. Esto es un fraude, gritó, levantándose de repente. Ella sobornó al niño. Ese no soy yo en la grabación. Silencio, dijo el juez con severidad. Siéntese, ciudadano Gromov. ¿Es esa su voz? Valery se hundió en la silla con los puños cerrados. Me niego a responder. Su abogado, visiblemente desorientado, hojeaba papeles sin rumbo fijo, como buscando una salida al caos que no había previsto. Lidia finalmente dejó caer las lágrimas. Lloró de alivio, de orgullo por su hijo, de dolor al imaginar el peso que había cargado solo. En un rincón, Klavdia Ivanovna se persignó, murmurando: Señor, ilumínalos. El juez se volvió hacia Artyom, que mantenía la cabeza gacha. ¿Por qué decidiste grabar esto? El niño levantó los ojos, llenos de lágrimas, pero también con un coraje que conmovía. Tenía miedo de que mi padre lastimara a mi madre. Dijo que si no le decía al tribunal que quería vivir con él, ella perdería su trabajo. Y ama tanto la biblioteca. Artyom se tragó un sollozo. Pensé que los adultos no lo creerían si simplemente hablaba. Pero de esta manera lo creerían. Miró directamente al juez. No quiero vivir con papá. Quiero quedarme con mamá y abuela. Me siento bien con ellas. Igor Semyonovich Pravdin miró al niño de 8 años con un respeto genuino, casi reverente.
Eres muy valiente, Artyom. No todos los adultos serían capaces de hacer lo que tú hiciste. Luego se volvió hacia Valery y en su mirada ya no había neutralidad, solo un desdén que no se molestó en ocultar. El tribunal declara un receso de 30 minutos. Después del receso se tomará la decisión. En el pasillo del foro, el eco de pasos resonó contra los altos techos. El aire era fresco, casi helado. Durante el descanso, Lidia, Artyom y Klavdia Ivanovna estaban sentados en un largo banco de madera junto a la ventana. Elena Viktorovna se fue a hacer unas llamadas. Lidia abrazó fuertemente a su hijo presionándolo contra ella, y solo entonces dejó que las lágrimas, hasta entonces contenidas, fluyeran libremente. El cuerpo de Lidia temblaba en silencio, sacudido por sollozos ahogados. Las lágrimas que había reprimido durante meses brotaron en un torrente imparable, lágrimas de alivio, de gratitud, de pura ternura. «Salvaste a nuestra familia», susurró, besando la cabeza de su hijo. «Mi valiente, mi muchacho inteligente». Artyom alzó el rostro sorprendentemente sereno, como si también se le hubiera quitado de encima un enorme peso. «Simplemente no quería que nos separaran», dijo con una sencillez que le rompió el corazón. «Amo a papá, pero tengo miedo de vivir con él». En un rincón del vestíbulo, Klavdia Ivanovna movía los labios en silencio, pasándose el rosario entre los dedos. La anciana nunca había sido una ferviente devota, pero en ese momento sus palabras surgieron de lo más profundo de su pecho, como una oración desesperada de protección. Del otro lado, junto a la ventana lejana, Valery estaba encorvado y con la mirada perdida. Su abogado hizo un gesto hacia un lado, hablando animadamente, pero era como si las palabras no pudieran llegarle. Estaba mirando un lugar vacío frente a él, y había algo aterrador en esa mirada, una mezcla de furia y desesperación, como si estuviera al borde de un precipicio. Cuando los llamaron para que volvieran a la habitación, Artyom vaciló un momento. Haciendo acopio de valor, se volvió hacia su padre. Sus miradas se encontraron por un fugaz segundo, y Lidia habría jurado haber visto algo parecido al arrepentimiento en los ojos de Valery. O tal vez fue solo un juego de luces. El juez Pravdin entró con paso mesurado, se ajustó la túnica y se sentó. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero cuando lanzó una rápida mirada a Artyom, algo parecido al respeto brilló en sus ojos. «El tribunal está dispuesto a proclamar la decisión», anunció enderezando su postura. El silencio que reinó fue tan denso que se podía oír el canto de los gorriones afuera. La voz del juez sonó firme sin dudar, después de analizar las declaraciones, las pruebas presentadas y especialmente la grabación presentada como prueba, el tribunal concluye que el padre del niño ejerce sobre el niño una presión psicológica inaceptable, acompañada de amenazas directas a la madre. Igor arregló severamente a Valery. Esto constituye en esencia una forma de violencia psicológica contra un menor. No podemos tolerar que un niño sea sometido a tal situación. Miró los documentos que tenía delante. Teniendo en cuenta el interés superior del menor, su estado emocional, la estabilidad de su entorno actual y sobre todo, sus deseos claramente expresados, el tribunal dictamina, hizo una pausa dramática. Denegar la solicitud del ciudadano Valery Nikolaevich Gromov de determinar la residencia del menor con su padre. Lidia se llevó la mano a la boca, como si necesitara contener el corazón que latía salvajemente. Klavdia Ivanovna dejó escapar un suspiro ahogado, casi un gemido de alivio. Además, prosiguió el juez, ante la evidencia de presión psicológica, el tribunal ordena la suspensión inmediata de las visitas del padre al niño hasta que se aclaren todas las circunstancias y el solicitante se someta a una evaluación psicológica completa. Valery tembló como si lo hubieran golpeado, pero permaneció en silencio. Su abogado estaba garabateando algo con urgencia en los papeles. El tribunal también ordena al demandante hacerse cargo de los gastos legales del acusado por un importe de 18.000 rublos y someterse a un examen psicológico para evaluar su capacidad para ejercer las funciones parentales de manera constructiva. Pravdin levantó la vista y recorrió la habitación con la mirada. En el futuro, una vez finalizado el examen y en función de sus resultados, se podrá reconsiderar el restablecimiento de las visitas, pero exclusivamente bajo la supervisión de los órganos de tutela. Se quitó las gafas y por primera vez, miró a Valery no como un magistrado, sino como un hombre. Que quede claro, ciudadano Gromov, los derechos de los padres son, ante todo, obligaciones. Y la principal es garantizar el bienestar físico y emocional del niño, no satisfacer ambiciones personales. Se cerró la sesión.
Afuera, Elena Viktorovna apretó con fuerza la mano de Lidia. «Felicitaciones. Este fue el mejor resultado que podíamos esperar». Al salir de la habitación, Lidia sintió el peso de la mirada de Valerie en su espalda, como una sombra densa. Él no se dio vuelta. El camino de regreso a casa estuvo envuelto en un silencio eufórico. Cuando llegaron al edificio encontraron a Galina Petrovna esperando, con un ramo de flores silvestres y una enorme caja de tarta casera. «No lo dudé ni un segundo», exclamó abrazando fuertemente a Lidia. «La verdad siempre gana». La noticia del veredicto se difundió rápidamente. Los vecinos saludaron a Lidia en los pasillos o en el patio, felicitándola por la victoria de la justicia. Incluso Nina Stepanovna, la austera directora de la biblioteca, llamó esa noche. «Sabía que podías hacerlo. Ven mañana. Tengo buenas noticias para ti». Pero el cambio más sorprendente se produjo en Artyom. Era como si le hubieran quitado una pesada piedra de sus frágiles hombros. Volvió a reír, a jugar, a devorar las albóndigas de su abuela con el mismo apetito de antes. La primera noche después del juicio durmió profundamente en su cama, sin pesadillas, sin pedir que le dejaran la luz encendida. Lidia al mirarlo sintió que su propio cuerpo se relajaba por primera vez en años, como si una armadura invisible se desprendiera de ella. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en el futuro, no con miedo, sino con esperanza. Diciembre trajo noticias inesperadas sobre Valerie. En cumplimiento de la orden judicial, fue sometido a un examen psicológico. El informe reveló graves problemas para controlar la agresión y una necesidad malsana de dominación, raíces de un pasado familiar traumático. «Sabes», dijo Irina, ex colega de Lidia en la fábrica Cheryomusky, todo el mundo se enteró del proceso. Valera fue degradado, le quitaron el puesto de maestro y lo enviaron de nuevo a la brigada. Dicen que bebe demasiado. A través de conocidos mutuos, Valerie intentó restablecer el contacto, enviando mensajes de que lo entendía todo, que quería cambiar, que esperaba ver a su hijo. Pero Lidia era irreductible, solo después de un tratamiento psicológico completo y un peritaje oficial. A finales de año, quedó claro que Valerie había perdido a su familia para siempre. Esta comprensión ya no le causaba dolor ni satisfacción morbosa, solo la tranquila certeza de que cada uno cosecha lo que siembra. El año nuevo 2024 se celebró con un trío, Lidia, Artyom y Klavdia Ivanovna. Una cena modesta, el sonido de las campanadas de la televisión, guirnaldas de papel hechas a mano que Artyom había colgado por toda la casa. A medianoche Lidia pidió un deseo, que el nuevo año trajera más luz y alegría. Enero llegó con transformaciones. Artyom regresó de las vacaciones renovado y lleno de energía. Se sumergió de lleno en una nueva pasión, los conceptos básicos de programación en el club de informática de la escuela. «Mamá, quiero crear programas útiles», compartió por la noche con los ojos brillantes. «Que ayuden a la gente». Una vez durante la cena soltó: «Cuando sea mayor defenderé la verdad, como el tío juez Igor». Lidia sonrió al ver que su hijo despertaba no solo un sentido de justicia, sino también un deseo de tender la mano a los demás. Ella misma decidió no quedarse atrás. Se matriculó en un curso básico de informática en el Centro Cultural del barrio. El mundo digital siempre le había parecido lejano, pero ahora, siguiendo el entusiasmo de su hijo, quería entender lo que le fascinaba. Febrero deparó una grata sorpresa. Nina Stepanovna llamó a Lidia a su despacho y le anunció: «Has sido ascendida. A partir de hoy eres responsable del sector infantil». Una fugaz sonrisa escapó de los severos labios del director. Otros 3.000 rublos de salario, y mucho más trabajo. Lidia apenas podía creerlo. La sección infantil era la más vibrante de la biblioteca, un espacio donde los niños venían a leer, participar en actividades o simplemente respirar el aire tranquilo de los libros. En marzo lanzó el Little Reader Circle, un grupo para estudiantes de primeros años. Los niños llegaban después de clases, leían en voz alta, comentaban cuentos e incluso representaban pequeños juegos de rol basados en lo que habían leído. Artem también se convirtió en un participante activo, a pesar de que normalmente se siente tímido en las presentaciones públicas. «¿Sabías?», confesó Lidia a Galina Petrovna en tono confidencial, «sueño con abrir un verdadero taller literario para niños, donde no solo lean, sino que también intenten escribir sus propios cuentos, poemas, obras de teatro».
Su entusiasmo no pasó desapercibido. A finales de marzo llegó una carta de agradecimiento de la administración del distrito por el trabajo activo para fomentar la lectura de los niños. Pero no era solo la vida profesional la que estaba cambiando. Lidia empezó poco a poco a redescubrirse a sí misma. Se cortó las puntas de su largo cabello, se compró algunos vestidos nuevos y comenzó a usar maquillaje ligero. «Estás floreciendo», observó su madre con un brillo en sus ojos que no se había visto en años. Lidia se alejó avergonzada, pero en el fondo lo sabía, se estaba reconectando no solo como madre o bibliotecaria, sino como mujer con deseos, sueños y una identidad que iba más allá de las obligaciones. Fue entonces cuando en el Centro Cultural del Distrito, donde realizaba un curso básico de informática, se anunció la apertura de clases de inglés. Sin pensarlo dos veces, se registró. Siempre había soñado con dominar una lengua extranjera, pero su juventud transcurrió sin esa oportunidad. A veces, cuando Artem se iba a dormir, se imaginaba cómo sería tener una formación pedagógica completa. «Maestra de niños, ¿no es eso lo que soñé antes?», se preguntó en silencio. Y en raros momentos de quietud, incluso se permitía pensar en la felicidad personal, no inmediata ni urgente, sino como una posibilidad futura y tangible. Cuando llegó abril de 2024, la vida parecía haber adquirido un ritmo nuevo y prometedor. La familia empezó a hacer planes para el verano, decidirían regresar al pueblo de tía Tania, la hermana de Klavdia Ivanovna. Allí la naturaleza era generosa, el río serpenteaba entre los árboles, el aire perfumaba a hierbas silvestres, el silencio solo roto por el canto de los pájaros. «Mamá, ¿puedo conseguir una bicicleta?», preguntó un día Artem con los ojos brillantes. «Misa tiene uno nuevo con 20 marchas». Lidia no se negó de inmediato por el precio. En cambio propuso: «Ahorremos dinero juntos. Yo ahorraré parte de mi salario, tú, algo de tu cambio. Al final del verano, lo lograremos». El niño aceptó con entusiasmo, le entusiasmaba la idea de ahorrar en equipo. Klavdia Ivanovna, visiblemente revitalizada después de tantas pruebas, también hizo sus planes. «¿Y si montamos un huerto en la dacha de Pacha?», sugirió mientras tomaban té. El terreno era amplio, casi salvaje. Patatas, tomates, pepinos, todo ecológico nuestro. Pacha, la prima de Klavdia, los había invitado hacía tiempo a ocupar la casa vacía de una cooperativa de jardinería cercana. Pero Lidia soñaba en grande. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos, encontró el diploma del curso de pedagogía. Hojeó sus apuntes, casi todos excelentes, y reflexionó: ¿y si nos mudáramos a la capital de la región? Allí Artem tendría más oportunidades de estudio, y yo, quién sabe, podría retomar la docencia. La idea todavía era vaga, casi un sueño, pero ahora había algo que antes faltaba, la creencia de que era capaz. «Cada prueba nos hace más fuertes», murmuraba Klavdia Ivanovna mientras hojeaban álbumes de fotografías. «Mira cómo eras en la escuela», una chica con trenzas y mirada tímida, que no tenía idea de lo que le esperaba. Lidia sonrió comparando aquellas imágenes con el presente. La niña asustada había dado paso a una mujer que había enfrentado tormentas y había salido más fuerte. Con particular ternura se detuvo en las fotos de Artem, del frágil bebé al niño confiado que tuvo hoy. «Hijo mío, mi esperanza, mi orgullo», pensó. Ella lo había criado para que fuera honesto y valiente. ¿No fue ese el mayor regalo de una madre? «Mamá, ¿ahora siempre vamos a estar juntas?», preguntó Artem un día, mientras regresaban de la biblioteca por las calles ya secas por la primavera. Lidia se agachó frente a él, apoyando su frente contra la de él. «Mientras nos necesitemos, sí. Pero ya sabes, la vida cambia. Un día crecerás, querrás vivir tu propia vida, y eso es natural. Lo importante es que por dentro siempre estemos juntos, amándonos, apoyándonos, recordando». El chico asintió seriamente. Esa conversación fue un hito para ambos. Aquella noche de abril, Lidia y Galina Petrovna conversaban en la cocina, iluminada solo por la pequeña lámpara del fogón. «Recuerdo cuando rompí», dijo Galina, girando la taza entre sus dedos. «Pensé que todo había terminado. Mi hijo tenía 12 años, había poco dinero, mi exmarido apenas pagaba la manutención de los hijos. Al principio fue terrible. Luego entendí, la vida recién comenzaba. Sin miedos, sin dependencia del estado de ánimo de otras personas, sin tensiones constantes.
Los dos se rieron, incluso planeando un viaje con sus hijos, tal vez un fin de semana en el centro regional, con un parque acuático y un museo. Gracias, dijo de repente Lidia, cubriendo la mano de su amiga con la suya. Sin ti, no lo habría logrado. Tonterías, respondió Galina, sacudiendo la cabeza. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. La noche fue inusualmente templada para el mes de abril. Las ventanas de la pequeña cocina estaban abiertas de par en par, dejando entrar el sonido de los pájaros y el olor fresco de las primeras hojas. En el salón, Claudia Ivanovna leía una novela histórica, ajustándose de vez en cuando las gafas. Lidia preparó la cena, nada elaborado, solo comida casera, hecha con mimo. Artem, sentado en la alfombra, estaba montando otro modelo a partir de su kit de construcción. Mamá, llamó sin quitar la vista de las piezas, hoy ayudé a Dima Krylov con un problema de matemáticas. No pudo resolverlo y le mostré una manera más fácil. Lidia se asomó por la puerta secándose las manos con el paño. Así es. Ayuda a quienes lo necesitan. Eres un buen chico. Al observar a su hijo concentrado, tan tranquilo y tan suyo, comprendió que la verdadera victoria no se había conseguido en los tribunales. Se había construido día tras día, en conversaciones francas en la mesa, en pequeños gestos de confianza, en las risas que resonaban por toda la casa. Artem había aprendido a defender la verdad y proteger a sus seres queridos. No es eso lo más importante que puede dar una madre, pensó, mientras el aroma de la cena se mezclaba con la brisa nocturna. Habían atravesado el fuego y emergieron más unidos. Cada uno a su manera y todos juntos. Por delante tenía una vida llena de posibilidades. Y esa vida empezó ahí, en ese momento exacto, en una noche de primavera, con las primeras hojas floreciendo afuera y, en el pecho, la serena certeza de que el mañana podría ser aún mejor.